El sol relucía sobre el interminable horizonte azul, mientras permanecía de pie en la cubierta del yate, sintiendo la brisa salada acariciar mi piel. Lo que debería haber sido un escape sereno, ya había comenzado a sentirse cargado de tensión. Los ojos de mi suegra, doña Mercedes, me seguían de cerca, afilados e implacables, como si midiera cada paso que daba. Rodrigo, mi esposo, se mantenía cerca de ella, silencioso pero cómplice, evitando mi mirada cada vez que intentaba encontrarme con sus ojos. Desde que zarpamos del puerto de Valencia esa mañana, había notado algo extraño en su comportamiento. La excusa del viaje había sido celebrar nuestro 5º aniversario de bodas, pero el ambiente festivo que esperaba nunca llegó a materializarse. En su lugar, sentía un peso invisible sobre mis hombros cada vez que me acercaba a ellos. Mientras contemplaba las olas, intenté deshacerme de la inquietud, convenciéndome de que el viaje estaba destinado a ser una celebración. Sin embargo, la atmósfera a bordo era sofocante. Las risas y la conversación casual de principios del día se habían desvanecido, reemplazadas por susurros que no estaba destinada a escuchar. Deberíamos acercarnos a la costa de Ibiza antes del atardecer, comenté, intentando romper el silencio incómodo que se había instalado entre nosotros. Mercedes me miró con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. No hay prisa, Lucía. El mar está en calma y tenemos todo el tiempo del mundo. Algo en su tono me provocó un escalofrío. Desde que Rodrigo y yo nos casamos, ella nunca había ocultado su desaprobación. Provenía de una familia adinerada de Madrid, y yo, con mis orígenes humildes de un pequeño pueblo de Andalucía, nunca fui suficiente para su precioso hijo. Pero había algo más en su actitud hoy, algo calculado que iba más allá de 1900, su habitual desdén. Me alejé hacia la proa, necesitando espacio para respirar. El Mediterráneo se extendía como un manto azul profundo a nuestro alrededor, hermoso pero también inquietantemente vasto. Nunca me había sentido cómoda, en el agua, a pesar de los esfuerzos de Rodrigo por enseñarme a nadar correctamente. Nunca es tarde para aprender, solía decirme con una sonrisa que antes me derretía el corazón. Pensé en cómo habíamos llegado a este punto. Cuando nos conocimos en aquella exposición de arte en Barcelona, él era un joven arquitecto, prometedor, y yo acababa de empezar mi pequeña empresa de diseño gráfico. Contra todo pronóstico, nos enamoramos, o al menos, eso creía yo. Con el tiempo, mi negocio prosperó más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Diseños Lucía se convirtió en una marca reconocida, con contratos internacionales, y una reputación que me permitió expandirme a 3 ciudades diferentes. Mientras tanto, el estudio de arquitectura de Rodrigo enfrentaba dificultades, perdiendo proyectos frente a competidores más innovadores. Las cosas cambiaron entre nosotros. Las noches de conversaciones apasionadas sobre nuestros sueños se convirtieron en silencios tensos. Su orgullo herido se transformó en resentimiento, y la influencia constante de Mercedes solo empeoraba las cosas. Un hombre debe ser el proveedor, le escuché decirle una vez. Es humillante que ella sea quien lleve el dinero a casa. El sonido de pasos acercándose me sacó de mis pensamientos. Era Julio, el capitán que habíamos contratado para el viaje, un hombre mayor con la piel curtida por años en el mar. Señora, ¿está todo bien? La veo preocupada. Me preguntó con genuina amabilidad. Todo está bien, Julio. Solo necesitaba un momento a solas, respondí, forzando una sonrisa. Él asintió, pero pude ver en sus ojos que no me creía. Del todo. El mar tiene una manera de hacer que enfrentemos nuestras verdades, señora. A veces nos muestra lo que no queremos ver. Sus palabras resonaron con una verdad que no estaba preparada para enfrentar. Cuando se alejó, volví a mirar hacia la parte trasera del yate, donde Rodrigo y Mercedes estaban ahora inclinados sobre lo que parecía ser un documento. Mi instinto me dijo que me acercara, pero algo me mantuvo clavada en mi lugar. Sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. En cualquier otro momento, habría sido un espectáculo hermoso. Ahora, solo intensificaba mi sensación de estar atrapada,
expuesta en medio del mar con personas en las que ya no podía confiar. Decidí enfrentarlos. Caminé con determinación hacia donde estaban, notando cómo rápidamente guardaban los papeles al verme aproximarme. ¿De qué están hablando con tanto secretismo?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Nada importante, cariño, respondió Rodrigo, pasando su brazo por mis hombros de una manera que se sentía más posesiva que cariñosa. Solo algunos asuntos de la empresa que mamá está ayudándome a resolver. ¿Qué empresa? La tuya apenas tiene proyectos este año. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero estaba cansada de las mentiras. Mercedes se irguió como una cobra a punto de atacar. Deberías mostrar más respeto por los esfuerzos de tu marido, Lucía. No todos tenemos la suerte que tú has tenido. ¿Suerte? He trabajado cada día durante 10 años para construir lo que tengo, respondí, sintiendo cómo la ira empezaba a bullir dentro de mí. «Boy, nadie te lo está quitando», dijo Rodrigo con una sonrisa que no reconocí. «De hecho, estamos celebrando tu éxito con este viaje, ¿no?» Algo en la forma en que lo dijo hizo que mi estómago se contrajera. El mar, vasto e indiferente, se extendía a nuestro alrededor como una prisión sin paredes. Nunca me había sentido tan expuesta, atrapada a plena vista sin ningún lugar a donde correr. Cada instinto en mí gritaba que algo estaba mal, y sin embargo, permanecí inmóvil, esperando estar imaginando la tormenta que estaba a punto de estallar. La noche había caído sobre el Mediterráneo. Las estrellas salpicaban el cielo, oscuro como diamantes sobre terciopelo negro, pero su belleza estaba perdida para mí. Después de nuestra discusión, me había retirado a la cabina principal, necesitando espacio para aclarar mis pensamientos. No podía sacudirme la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Pasé casi una hora revisando viejas, fotos en mi teléfono. Rodrigo y yo en nuestros primeros días juntos, sonrientes, enamorados, llenos de sueños compartidos. ¿Dónde había quedado todo eso? ¿En qué momento el amor se había transformado en resentimiento? El suave golpe en la puerta me sobresaltó. Era Rodrigo, sosteniendo 2 copas de vino. «Paz», dijo, ofreciéndome una de las copas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No quiero que peleemos durante este viaje, Lucía. Se supone que es una celebración». Tomé la copa con cautela. El vino tenía un sabor extraño, ligeramente amargo, pero lo atribuí a mi estado de ánimo. Después de unos sorbos, sentí un mareo repentino y una pesadez en mis extremidades que me alarmó. «¿Qué me has dado?», pregunté, luchando, contra la niebla que comenzaba a nublar mi mente. Rodrigo no respondió. Solo observó cómo intentaba ponerme de pie. Mis piernas se sentían como de plomo, y la cabina parecía girar a mi alrededor. Con un esfuerzo supremo, logré llegar a la puerta y salir a cubierta, buscando aire fresco que aclarara mi cabeza. La luna llena iluminaba el yate con una luz fantasmal. Vi a Mercedes esperando cerca de la barandilla, su figura recortada, contra el horizonte nocturno. Cuando me vio tambaleándome hacia ella, sonrió de una manera que nunca olvidaré. Triunfante, depredadora. «Pareces indispuesta, querida», dijo con falsa preocupación. «¿Por qué no te acercas y tomas un poco de aire?» Mi instinto me gritaba que me alejara, pero mi cuerpo no respondía correctamente. Sentí la presencia de Rodrigo detrás de mí, empujándome suavemente hacia su madre. «¿Qué están haciendo?», logré articular, mi voz sonando distante incluso para mis propios oídos. Mercedes se acercó, y fue entonces cuando sucedió. Se inclinó hacia mí, sus labios rozando mi oído mientras susurraba: «Este es tu fin, Lucía. Tu empresa, tu dinero, todo lo que has construido. Pronto será nuestro. Y nadie sospechará jamás de un trágico accidente en el mar». Antes de que pudiera procesar sus palabras, sentí manos empujándome hacia la barandilla. El impacto de la traición fue más agudo que el empujón físico. Rodrigo estaba allí, observando sin levantar un dedo,
Su silencio era más fuerte que la orden de ella, una confirmación de que esto no era únicamente un complot de su madre, sino una conspiración que ambos habían elegido. En ese instante, cada promesa que él me había hecho se derrumbó, dejando solo el aguijón de la decepción. Nuestros votos de amor eterno, los planes que habíamos hecho juntos, los sueños compartidos, todo era una mentira. El testamento está firmado, ¿verdad? Escuché preguntar a Mercedes, mientras yo luchaba por mantener el equilibrio. Todo en orden, respondió Rodrigo con una frialdad que nunca había escuchado en su voz. En caso de su muerte, soy el único beneficiario de todos sus bienes y acciones de la empresa. Así que eso era. Habían planeado mi muerte, habían preparado todo meticulosamente. Recordé los documentos que había firmado la semana anterior, cuando Rodrigo insistió en que actualizáramos nuestros testamentos como una precaución rutinaria. Confié en él sin leer los detalles, dejando todo en manos del abogado de la familia. Qué ingenua había sido. El agua fría me engulló por completo, arrastrándome bajo la superficie. El shock del impacto pareció despejar momentáneamente los efectos de lo que fuera que me habían dado. El pánico surgió en mi pecho mientras luchaba contra las olas, mi cuerpo pesado por la impresión y el miedo. Sobre mí, el yate se hacía cada vez más pequeño, llevándose a aquellos que acababan de decidir mi destino. La oscuridad del agua me rodeaba, opresiva y aterradora. Cada movimiento era una lucha contra la corriente que intentaba arrastrarme hacia las profundidades. El frío se filtraba hasta mis huesos, entumeciendo mis extremidades y haciendo cada esfuerzo más difícil que el anterior. No voy a morir así, me dije a mí misma, la rabia proporcionándome un nuevo impulso de energía. No les daré esa satisfacción. Luché por mantenerme a flote, escaneando desesperadamente el horizonte en busca de luces o signos de tierra. Nada, solo oscuridad y el suave resplandor de la luna sobre las olas interminables. El yate ya había desaparecido de mi vista, probablemente acelerando para alejarse del lugar del accidente. Nande. Pensé en don Javier, mi viejo vecino de Córdoba, que siempre decía que la traición viene de quienes más cerca tenemos. Cuídate, de quien duerme a tu lado, Lucía, me había advertido una vez cuando le conté sobre mi matrimonio con Rodrigo. Los lobos más peligrosos son los que se disfrazan de corderos. Nunca imaginé cuánta razón tenía. Mientras flotaba, intentando conservar energía, mi mente repasaba los últimos meses. Las constantes visitas de Mercedes, las llamadas telefónicas secretas de Rodrigo, los documentos que rápidamente escondía cuando yo entraba en su despacho. Todas las señales estaban allí, pero me negué a verlas, cegada por lo que creía, que era amor. Recordé también cómo la actitud de Rodrigo cambió cuando mi empresa comenzó a tener éxito internacional. Al principio estaba orgulloso, presumiendo de mí ante sus amigos. Pero cuando su propio estudio de arquitectura comenzó a perder clientes debido a la crisis económica, ese orgullo se transformó en algo más oscuro. La envidia es un veneno lento, pero efectivo para el amor. Y Mercedes siempre estuvo allí, alimentando ese veneno con comentarios sutiles. Es humillante para un hombre de tu posición depender del dinero de su mujer. Las mujeres exitosas siempre terminan abandonando a sus maridos por alguien más importante. ¿Qué dirán nuestros amigos en el club de campo? Una ola más grande me golpeó, arrastrándome nuevamente bajo la superficie. Luché por volver a subir, mis pulmones ardiendo por la falta de aire. Cuando finalmente emergí, tosiendo y jadeando, me di cuenta de que no podía seguir así por mucho tiempo. Necesitaba encontrar una dirección, un propósito, o me hundiría simplemente por agotamiento. Recordé entonces las clases de natación que había tomado años atrás, cuando aún intentaba complacer a Rodrigo. El instructor, un antiguo nadador olímpico llamado Manuel, siempre insistía en la importancia de la calma. El pánico es tu peor enemigo en el agua, repetía. Respira, piensa y luego actúa.
Siguiendo su consejo, intenté tranquilizarme. Observé la posición de la luna y las estrellas, tratando de orientarme. Si mis cálculos eran correctos, habíamos estado navegando hacia el sur desde Valencia. Si seguía en esa dirección, tal vez podría llegar a alguna de las pequeñas islas que salpican esta parte del Mediterráneo. Con esta débil esperanza, comencé a nadar lentamente, conservando energía y manteniendo un ritmo constante. Cada brazada era un acto de desafío contra aquellos que habían intentado eliminarme. Cada patada era una promesa de que, si sobrevivía, haría que pagaran por su traición. El agua fría entumecía mi cuerpo, pero el fuego de la determinación ardía dentro de mí, manteniéndome en movimiento. No era solo mi vida lo que estaba en juego, sino todo lo que había construido con años de esfuerzo. Mi empresa, que daba trabajo a más de 50 familias. Los proyectos en los que había puesto mi corazón. El legado que había creado desde cero. No permitiré que me lo arrebaten, murmuré a través de labios temblorosos por el frío. Esto no termina aquí. Mientras nadaba en la oscuridad, sola y traicionada, una nueva resolución se formó en mi interior. Si sobrevivía a San esta noche, no sería la misma Lucía que cayó ingenuamente en su trampa. Emergiría más fuerte, más astuta y, sobre todo, decidida a recuperar lo que era mío y hacer justicia. No sé cuánto tiempo estuve nadando en la oscuridad. Las horas se mezclaban en una bruma de dolor y determinación. Mis brazos y piernas protestaban con cada movimiento, suplicando descanso. Pero rendirme significaba morir, y yo no estaba lista para darles esa victoria. El amanecer llegó como una bendición, tiñendo el horizonte de tonos rosados y dorados. La luz me permitió ver que había avanzado más de lo que pensaba. A lo lejos, pude distinguir el contorno de tierra. Firme. No sabía exactamente dónde estaba, pero la visión renovó mis fuerzas. Solo un poco más. Me animé a mí misma, ignorando los calambres que atenazaban mis músculos. El sol ascendió en el cielo, implacable, quemando mi piel ya, castigada por el agua salada. La sed se convirtió en mi nueva enemiga, secando mi garganta y agrietando mis labios. Pero cada vez que sentía que no podía continuar, pensaba en Rodrigo y Mercedes celebrando mi muerte, dividiendo mis posesiones, apoderándose de todo por lo que había trabajado tan duramente. Ese pensamiento era como gasolina para mi determinación. Cada brazada me acercaba no solo a la costa, sino también a mi venganza. A medida que avanzaba, mi mente divagaba entre recuerdos del pasado y planes para el futuro. Recordé a mi padre, un humilde pescador de Almuñécar, y sus palabras cuando decidí mudarme a Barcelona para perseguir mis sueños. La vida te golpeará, mijita, pero lo importante no es cuántas veces caes, sino cuántas te levantas. Papá había fallecido 2 años antes de mi boda con Rodrigo. Cuánto me arrepentía ahora de no haber escuchado sus reservas sobre mi futuro esposo. Ese muchacho tiene los ojos fríos, Lucía, me había dicho después de conocerlo, como los tiburones que a veces pescamos en alta mar. Un dolor, agudo en la pierna izquierda, interrumpió mis pensamientos. Calambre. Intenté masajear el músculo contraído mientras mantenía la cabeza fuera del agua. El dolor era intenso, paralizante. Por un momento, el pánico amenazó con apoderarse de mí nuevamente. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Relaja la pierna, me dije, recordando las instrucciones de Manuel, mi instructor. De natación, estira el pie lentamente. Después de lo que pareció una eternidad, el calambre cedió lo suficiente como para permitirme continuar. La costa estaba más cerca ahora. Podía distinguir una pequeña playa flanqueada por acantilados rocosos. Solo tenía que resistir un poco más. El sol estaba casi en su cenit cuando finalmente mis pies tocaron arena. Las olas me empujaron los últimos metros hasta la orilla, donde colapsé, exhausta pero viva. La arena áspera contra mi mejilla nunca había sentido tan reconfortante. Por varios minutos, simplemente yací allí,
respirando, sintiendo el latido de mi corazón confirmando que había sobrevivido. Las lágrimas se mezclaron con el agua salada que goteaba de mi cabello. Lágrimas de alivio, de rabia, de determinación. Cuando finalmente reuní fuerzas para sentarme, examiné mi entorno. La playa era pequeña y solitaria, rodeada de altos acantilados que la hacían inaccesible por tierra. No había señales de civilización a la vista. ¿Dónde estaba? ¿Una de las pequeñas islas del Mediterráneo? ¿O había llegado a algún punto remoto de la costa peninsular? Mi ropa empapada pesaba sobre mi cuerpo exhausto. Me quité la blusa y los pantalones, extendiéndolos sobre unas rocas para que se secaran al sol. Los arañazos y moretones cubrían mis brazos y piernas, testigos silenciosos de mi lucha contra el mar. La sed era ahora mi preocupación más urgente. Sin agua dulce, no duraría mucho bajo este sol implacable. Tenía que encontrar ayuda, pero primero necesitaba recuperar algo de fuerza. Me arrastré hasta la sombra proyectada por un saliente, rocoso, y cerré los ojos. El agotamiento me venció casi instantáneamente. Cuando desperté, el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Había dormido varias horas, y aunque mi cuerpo seguía dolorido, me sentía ligeramente más fuerte. Mi ropa estaba casi seca. Me vestí y decidí explorar, buscando algún camino que me llevara fuera de esta playa aislada. Tras examinar cuidadosamente los acantilados, encontré lo que parecía ser un sendero estrecho y empinado, probablemente usado por pescadores locales. Subir fue una tortura para mis músculos agotados, pero la alternativa era quedarse en la playa y esperar una ayuda que podría no llegar nunca. Cada paso era un esfuerzo supremo. Mis manos se aferraban a rocas y raíces buscando apoyo. Varias veces estuve a punto de caer, salvándome por poco de precipitarme nuevamente al mar que casi me había reclamado. Cuando finalmente alcancé la cima del acantilado, el sol ya se ocultaba en el horizonte. Desde allí, pude ver que me encontraba en lo que parecía ser una pequeña península. A lo lejos, las luces de una población brillaban como faros de esperanza. Comencé a caminar en esa dirección, a través de un terreno rocoso cubierto de vegetación mediterránea, tomillo silvestre, romero y pinos retorcidos por el viento constante. El aroma familiar de estas plantas me recordó a mi infancia en Andalucía, dándome un extraño consuelo. La noche había caído completamente cuando llegué a lo que resultó ser un pequeño pueblo pesquero. Un cartel desgastado por el salitre me dio la bienvenida a Portinats, en la isla de Ibiza. Había nadado mucho más lejos de lo que imaginaba. Las calles estaban casi desiertas a esa hora. Solo algunos turistas rezagados y pescadores locales que preparaban sus barcas para la salida matutina. Me acerqué a una mujer mayor que barría la entrada de lo que parecía ser una pequeña pensión. Disculpe, mi voz sonaba ronca por la sed y el agotamiento. Necesito ayuda. La mujer levantó la mirada, sobresaltada. Su expresión cambió de sorpresa a preocupación al ver mi estado lamentable. Ropa salada y arrugada, pelo enmarañado, piel quemada por el sol y cubierta de rasguños. Virgen Santa, ¿qué te ha pasado, hija?, exclamó, apoyando la escoba contra la pared y acercándose a mí. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar que mi propio esposo y su madre habían intentado asesinarme? ¿Quién creería semejante historia? Hubo un accidente en el mar, dije finalmente. Caí de un barco y logré nadar hasta la costa. No era del todo mentira, pero tampoco toda la verdad. Por ahora, necesitaba ayuda inmediata. Las explicaciones completas podrían esperar. ¡Oh, madre mía! ¡Pasa! ¡Pasa!, me urgió la mujer, tomándome del brazo y guiándome al interior de la pensión. Soy Carmen, la dueña de este lugar. Necesitas atención médica, comida y descanso. El interior era sencillo pero acogedor, típico de una pensión familiar española. Carmen me sentó en una silla de la pequeña recepción
y desapareció rápidamente, regresando con un vaso grande de agua que bebí ávidamente. «Mi hijo es médico», explicó mientras yo bebía. «Vive a 2 calles de aquí. Lo llamaré para que venga a verte». Asentí agradecida, sin fuerzas para hablar más. Carmen hizo la llamada y luego me llevó a una habitación pequeña, pero limpia en la planta baja. «Descansa aquí», dijo con amabilidad. «Miguel llegará pronto». Cuando se fue, me dejé caer en la cama, el primer lecho cómodo que sentía en lo que parecía una eternidad. Pero a pesar del agotamiento extremo, mi mente seguía activa, procesando todo lo ocurrido y comenzando a planificar mis próximos pasos. Rodrigo y Mercedes creerían que estaba muerta, ahogada en el Mediterráneo sin testigos. Esa era mi ventaja. Mientras ellos celebraban su victoria, yo tendría tiempo para recuperarme y planear cómo enfrentarlos. Necesitaba comunicarme con alguien de confianza, alguien que no estuviera conectado con Rodrigo. Pensé en Clara, mi asistente personal en la empresa. Llevábamos trabajando juntas desde los inicios, y si había alguien en quien podía confiar, completamente, era ella. También necesitaba un abogado, uno que no tuviera ninguna conexión con la familia de Rodrigo. Y pruebas. Necesitaría pruebas para demostrar lo que habían intentado hacerme. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era un hombre joven, de unos 30 años, con una expresión amable y un maletín médico en la mano. «Soy Miguel, el hijo de Carmen», se presentó. «Mi madre me contó lo del accidente en el mar. ¿Puedo revisarte?» Asentí, agradecida por esta ayuda inesperada en un lugar desconocido. Mientras él examinaba mis heridas y me hacía preguntas sobre posibles síntomas, tomé una decisión: sobreviviría, me recuperaría. Y luego, cuando menos lo esperaran, Rodrigo y Mercedes descubrirían que el mar no había sido suficiente para silenciarme. Permanecí en Portinatis durante 2 semanas, recuperándome bajo el cuidado de Carmen y su hijo Miguel. Mi cuerpo sanaba lentamente. Los rasguños y quemaduras del sol desaparecían, pero las heridas invisibles, las de la traición, seguían abiertas y pulsantes. Carmen nunca presionó para conocer toda la verdad. Se contentaba con la versión simplificada que le había dado. Un accidente en el mar, una caída del barco durante una tormenta repentina. A veces notaba su mirada, curiosa pero respetuosa, como si intuyera que había mucho más detrás de mi historia. «Cuando estés lista para hablar, aquí estaré», me dijo una tarde mientras compartíamos un café en la pequeña terraza de la pensión. A veces, guardar secretos es como cargar piedras. Le sonreí con gratitud. Algunas piedras son necesarias para construir un nuevo camino. Ella asintió, entendiendo a su manera. Carmen había vivido lo suficiente para reconocer el dolor en los ojos de otra mujer. Su marido, un pescador como mi padre, había muerto en el mar 15 años atrás, dejándola sola con un hijo pequeño y una pensión que apenas daba para vivir. Miguel me había proporcionado un teléfono móvil prepago para hacer llamadas. Después de mucha deliberación, contacté con Clara, mi asistente personal. La llamada fue breve y cautelosa. «Clara, soy yo, Lucía», dije cuando respondió. Hubo un silencio prolongado, seguido de un jadeo. «¿Lucía? Pero todos dicen que estás muerta. Lo sé. Y necesito que siga siendo así por ahora». Le expliqué lo mínimo indispensable, que había sufrido un intento de asesinato, que los responsables creían que habían tenido éxito y que necesitaba su ayuda para reunir información sin alertar a nadie de mi supervivencia. Clara siempre había sido leal. Habíamos comenzado juntas cuando mi empresa era solo un pequeño estudio de diseño en un ático de Barcelona. Ella era entonces una estudiante de marketing que necesitaba trabajo para pagar sus estudios. Habíamos crecido juntas profesionalmente, superando crisis y celebrando victorias. «Necesito que averigües qué está pasando con la empresa», le pedí. «¿Quién está tomando decisiones? ¿Qué
¿Qué movimientos están haciendo Rodrigo y su madre? Y necesito que me consigas acceso a mis cuentas personales, las que Rodrigo no conoce. Por suerte, siempre había sido cautelosa en temas financieros. A pesar de estar casada, mantuve algunas cuentas separadas, un remanente de mi infancia, en un hogar donde el dinero siempre fue escaso. Siempre guarda algo para los días de lluvia, solía decir mi madre. Nunca imaginé que la tormenta sería tan devastadora. También necesito un abogado de confianza, añadí. Alguien discreto, competente y que no tenga ninguna conexión con la familia de Rodrigo. Conozco a la persona perfecta, respondió Clara sin dudar. Martina Ferrer. Trabajó en el caso de apropiación indebida de Textiles Ramírez el año pasado. Es implacable. Los días siguientes establecí una rutina. Por las mañanas, ayudaba a Carmen con tareas sencillas en la pensión para pagar mi estancia. Por las tardes, me reunía con Clara a través de videollamadas seguras, revisando la información que iba recopilando. Lo que descubrí me enfureció y me dolió a partes iguales. Apenas 3 días después de mi supuesta muerte, Rodrigo había convocado una reunión de emergencia del consejo directivo de mi empresa. Presentó documentos, falsificados, estaba segura, que le otorgaban control total como mi heredero. Mercedes, por su parte, se había instalado en las oficinas centrales como si asesora especial. Ya estaban haciendo cambios drásticos, despidos de personal clave, cancelación de proyectos que yo había impulsado personalmente, nuevas alianzas con empresas vinculadas a la familia de Mercedes. Estaban desmantelando metódicamente todo lo que había construido. Están saqueando la empresa, me dijo Clara, su voz temblorosa de indignación, como buitres sobre un cadáver. La analogía era dolorosamente apropiada. A finales de mi segunda semana en Portinat, me reuní virtualmente con Martina Ferrer. Era una mujer de unos 40 años, con ojos penetrantes y una actitud directa que me inspiró confianza inmediata. Su caso es complicado, dijo después de escuchar mi relato. Sin pruebas concretas del intento de asesinato, será difícil proceder por esa vía, pero tenemos otras opciones. Martina elaboró un plan meticuloso. Primero, documentaríamos cada irregularidad en la gestión de Rodrigo. Segundo, recopilaríamos evidencia de la falsificación de documentos. Tercero, prepararíamos mi reaparición de manera que maximizara el impacto legal. El factor sorpresa será nuestra mejor arma, explicó. En cuanto sepan que está viva, intentarán cubrir sus huellas. Debemos estar preparados antes de que eso ocurra. Con la ayuda de Miguel, conseguí una identificación temporal bajo el nombre de Elena Soto. Necesitaba poder moverme sin llamar la atención. Mi aspecto había cambiado lo suficiente para no ser reconocida fácilmente. Había perdido peso, mi piel estaba más oscura por el sol, y Carmen me había ayudado a teñir mi cabello de un castaño oscuro que contrastaba con mi rubio natural. Una mañana, 3 semanas después de mi muerte, abordé un ferry hacia Valencia. Carmen me despidió con un abrazo fuerte y una pequeña medalla de plata. San Telmo, patrón de los navegantes, explicó. Y para que te proteja en tu viaje. Le agradecí con lágrimas en los ojos. Esta mujer, una completa desconocida semanas atrás, me había ofrecido refugio y apoyo sin pedir nada a cambio. Me recordaba a las mujeres fuertes de mi pueblo y que se sostenían unas a otras en tiempos difíciles. Volveré a visitarte cuando todo esto termine, prometí. Y yo estaré aquí, preparando el mejor café de Ibiza para celebrar tu victoria, respondió con una sonrisa cálida. El viaje a Valencia fue tenso. Cada rostro me parecía una potencial amenaza, cada mirada un posible reconocimiento. Pero nadie prestó atención a la mujer silenciosa que viajaba sola, vestida modestamente y con gafas de sol incluso en el interior del barco. Desde Valencia tomé un tren a Madrid, donde Clara había alquilado un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad, en Alcorcón. Usó efectivo y documentación falsa, asegurándose de que no quedara ningún rastro electrónico que pudiera alertar a Rodrigo o su madre. El apartamento era pequeño pero funcional,
ubicado en un edificio anónimo en un barrio obrero. Nadie haría preguntas aquí. Los vecinos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas para interesarse por la nueva inquilina. Clara me esperaba cuando llegué. Nos abrazamos en silencio, las lágrimas corriendo por nuestros rostros. Ella había sido mi mano derecha durante años, pero en ese momento era mucho más. La única persona que sabía que seguía con vida, mi única aliada en un mundo que repentinamente se había vuelto hostil. «Te he traído todo lo que pediste», dijo, señalando varias cajas y carpetas sobre la mesa del comedor. Documentos, copias de correos electrónicos, grabaciones de reuniones del consejo, y esto. Me entregó un sobre pequeño. Dentro había una tarjeta bancaria y documentos de una cuenta en Suiza, a nombre de una sociedad limitada que yo había establecido años atrás como fondo de emergencia. «Nadie sabe de esta cuenta excepto tú y yo», confirmó Clara. «Hay suficiente dinero para mantenerte mientras preparamos el contraataque». Asentí, agradecida por mi propia previsión. Siempre había sido cautelosa, incluso en los mejores tiempos de mi matrimonio. Algún instinto me había llevado a mantener este as bajo la manga, y ahora entendía por qué. Esa noche, mientras Clara dormía en el sofá, me senté junto a la ventana observando las luces de Madrid a lo lejos. En algún lugar de esa ciudad, Rodrigo y Mercedes continuaban con sus vidas, creyéndose victoriosos e impunes. No sabían que la mujer que habían intentado silenciar estaba ahora más cerca de lo que imaginaban, estudiando sus movimientos, reconstruyendo su fuerza, preparándose para el momento de la verdad. La paciencia se había convertido en mi aliada más valiosa. Como un cazador acechando a su presa, esperaría el momento perfecto para hacer mi movimiento. No sería impulsiva ni precipitada. Cada paso debía ser calculado, cada acción perfectamente ejecutada. «Disfruten su victoria mientras puedan», susurré a la noche. «El tiempo de rendir cuentas se acerca». Durante 6 semanas viví como un fantasma, moviéndome entre las sombras, recopilando información y preparando mi regreso. Martina Ferrer había establecido un plan meticuloso, y cada día nos acercábamos más a su ejecución. Clara se convirtió en mis ojos y oídos dentro de la empresa. Su posición como asistente personal la hacía prácticamente invisible para Rodrigo y Mercedes, quienes la consideraban una simple empleada sin importancia. Ese fue su error más grave. Han comenzado a vender activos de la empresa, me informó Clara una tarde, su rostro tenso en la pantalla de la videollamada. La oficina de Valencia, el estudio de Barcelona, todo a precios muy por debajo del mercado, a empresas fantasma que estoy segura están vinculadas a la familia de Mercedes. No me sorprendió. Estaban liquidando mi empresa pieza por pieza, convirtiendo mi trabajo de una década en dinero rápido para sus bolsillos. ¿Y el personal?, pregunté, temiendo la respuesta. Despidos masivos. La semana pasada dejaron ir a todo el departamento creativo. Diego, Ana, Sofía, todos los que llevaban años contigo. Los han reemplazado con gente nueva, amigos de Rodrigo que no tienen ni idea de diseño gráfico. La rabia ardía dentro de mí, pero la mantuve controlada. La ira, impulsiva, no me serviría ahora. Necesitaba la frialdad calculada que había aprendido en el mundo de los negocios. Martina había conseguido una pequeña victoria legal. Un juez había congelado temporalmente la venta de más activos de la empresa, citando irregularidades en los documentos presentados. Era una medida provisional, pero nos daba tiempo. «Es el momento», declaró Martina en nuestra siguiente reunión. «Tenemos suficiente evidencia para proceder. La audiencia con el juez Mendoza está programada para el próximo lunes. Será un golpe de efecto que aparezcas viva justo cuando están intentando convencer al juez de que levante la suspensión de ventas». El plan era impecable. Rodrigo y Mercedes estarían en el juzgado, rodeados de abogados y ejecutivos, completamente expuestos. No podrían huir ni esconderse. Su reacción al verme sería, en sí misma, una admisión de culpabilidad. «Hay algo más», añadió Clara, en su expresión una mezcla de triunfo y aprensión.
He encontrado esto en el ordenador de Rodrigo. Me mostró una serie de correos electrónicos entre Rodrigo y un médico llamado Ernesto Vidal. Los mensajes eran cautelosos, con referencias veladas a medicación y efectos secundarios. Pero eran lo suficientemente claros para quienes supieran leer entre líneas. Es el sedante que puso en mi copa esa noche en el yate, concluí. Están hablando de dosificación, de cómo calcularla para que fuera efectiva pero no detectable. Exactamente, confirmó Clara. Y lo mejor es que el doctor Vidal está dispuesto a hablar. Al parecer, Rodrigo no le ha pagado lo prometido. Y está resentido. Otra pieza del rompecabezas caía en su lugar. Con el testimonio del médico, tendríamos pruebas concretas del intento de asesinato, no solo de las irregularidades financieras. Los días previos a la audiencia pasaron en un frenesí de preparativos. Martina y su equipo repasaron cada detalle, anticipando posibles reacciones y preparando contramedidas. Yo me centré en mi propio papel. La mujer que regresa de entre los muertos para reclamar lo que es suyo. La mañana de la audiencia amaneció clara y fría, típica del otoño madrileño. Me vestí cuidadosamente. Un traje sastre gris oscuro, sobrio pero elegante, cabello recogido en un moño austero y maquillaje mínimo. Quería que mi apariencia reflejara lo que era. Una profesional seria que había sobrevivido a un intento de asesinato, no una víctima buscando simpatía. Clara me acompañó hasta el Palacio de Justicia, donde Martina nos esperaba en una sala privada. La tensión era palpable mientras repasábamos una última vez el plan. Entrarás cuando yo te haga la señal, explicó Martina. Rodrigo y Mercedes estarán sentados en la primera fila. El juez Mendoza ya ha sido informado discretamente de tu supervivencia, para evitar que la sorpresa interrumpa el procedimiento legal. Asentí, intentando controlar los nervios que me atenazaban. El estómago. Había ensayado este momento 1000 veces en mi mente, pero la realidad era mucho más intensa. Recuerda, añadió Martina, apretando mi mano. Mantén la calma independientemente de su reacción. La dignidad será tu mejor arma hoy. Esperé en una antesala mientras la audiencia comenzaba. Podía escuchar el murmullo de voces a través de la puerta entreabierta. Reconocí la voz de Rodrigo, suave y persuasiva como siempre, intentando convencer al juez de que las ventas de activos eran necesarias para la reestructuración de la empresa. Luego escuché la voz de Mercedes, más aguda y autoritaria, hablando de la visión que mi difunta nuera habría querido para la empresa. La hipocresía me revolvió el estómago. Finalmente llegó la señal de Martina. Un simple gesto con la mano, casi imperceptible. Era el momento. Entré, en la sala con paso firme. El sonido de la puerta hizo que varias cabezas se giraran, pero yo mantenía la mirada fija en 2 personas, Rodrigo y Mercedes, sentados lado a lado en la primera fila. El efecto fue inmediato y dramático. Mercedes me vio primero. Su rostro, normalmente compuesto y aristocrático, se transformó en una máscara de terror absoluto. Palideció tanto que por un momento pensé que podría desmayarse. Rodrigo, siguiendo la mirada de su madre, se giró lentamente. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que nunca olvidaré. El pánico puro de un hombre que ve materializarse su peor pesadilla. Se puso de pie abruptamente, tirando algunos papeles al suelo. Esto es imposible, balbuceó, su voz apenas un susurro ronco. Como pueden ver, señorías, intervino Martina con voz clara y profesional. Mi clienta, Lucía Morales, está muy viva, contrariamente a lo que su esposo ha declarado oficialmente. El juez Mendoza, un hombre mayor con expresión severa, asintió levemente. Señora Morales, por favor, tome asiento. Esta es una situación sin precedentes. Me senté junto a Martina, manteniendo la compostura a pesar de la tormenta emocional que rugía dentro de mí. La sala entera parecía congelada en un silencio irreal, roto solo por los murmullos sorprendidos de algunos presentes. Propongo un receso de 30 minutos, declaró el juez Mendoza,
golpeando suavemente con su mazo. Para que todas las partes puedan ajustarse a esta nueva situación. Durante el receso, permanecí en una sala adyacente con Martina y Clara. A través de la puerta entreabierta, podía ver a Rodrigo y Mercedes en un rincón, discutiendo acaloradamente en susurros. Sus abogados parecían tan conmocionados como ellos, consultando frenéticamente documentos y haciendo llamadas. Han perdido el control de la situación, observó Martina con satisfacción profesional. Están improvisando, y eso es exactamente lo que queríamos. Cuando se reanudó la audiencia, el ambiente había cambiado por completo. Los abogados de Rodrigo solicitaron otro aplazamiento, que el juez denegó firmemente. Me gustaría hacer una declaración. Pedí, y el juez asintió. Me puse de pie, sintiendo todas las miradas sobre mí. Respiré hondo y comencé a hablar, mi voz más firme de lo que esperaba. Hace casi 2 meses, durante lo que debía ser un viaje de celebración en yate, mi esposo Rodrigo Alarcón y su madre Mercedes Villanueva intentaron asesinarme. Me drogaron y me arrojaron al mar, creyendo que moriría ahogada. Por suerte, logré sobrevivir nadando hasta la costa. Hice una pausa, observando cómo Rodrigo se hundía en su asiento. Desde entonces, han falsificado documentos, saqueado mi empresa, despedido a empleados leales y destruido sistemáticamente el trabajo de mi vida, creyéndose impunes. Pero como pueden ver, no soy tan fácil de eliminar. Martina se levantó entonces, presentando carpeta tras carpeta de evidencias, los correos electrónicos con el Dr. Vidal, las transferencias bancarias sospechosas, las ventas de activos, a precios ridículamente bajos a empresas vinculadas con la familia de Mercedes. El juez Mendoza escuchaba atentamente, su expresión cada vez más severa. Cuando Martina terminó su presentación, se volvió hacia Rodrigo y Mercedes. ¿Tienen algo que decir en su defensa?, preguntó, aunque su tono sugería que ya había formado una opinión. Rodrigo intentó recomponerse, recurriendo a su encanto habitual. Su señoría, esto es un malentendido terrible. Mi esposa sufrió un accidente, es cierto, pero nosotros la creíamos muerta. Hemos estado gestionando la empresa lo mejor posible durante este difícil periodo. ¿Un accidente?, interrumpí, incapaz de contener mi indignación. ¿Llamas accidente a que tu madre me susurrara: «Este es tu fin», antes de empujarme al mar? ¿Llamas accidente a planear durante semanas cómo deshacerte de mí para quedarte con mi empresa? Mercedes se puso de pie abruptamente. Miente, no hay pruebas de lo que dice. Es su palabra contra la nuestra. En realidad, intervino Martina, el doctor Ernesto Vidal está dispuesto a testificar sobre el sedante que proporcionó específicamente para este propósito. Y tenemos los análisis de sangre que la señora Morales se realizó al llegar a tierra, que confirman la presencia de dicha sustancia. El rostro de Mercedes se contrajo en una mueca de furia. ¡Tú!, exclamó, señalándome con un dedo acusador. Siempre fuiste una arribista, una don nadie que nunca mereció entrar en nuestra familia. Deberías haberte quedado en tu miserable pueblo, con los pescadores y campesinos. Su arrebato causó conmoción en la sala. El juez Mendoza golpeó repetidamente con su mazo, exigiendo orden. «Oh, señora Villanueva, contrólese o tendré que expulsarla de la sala», advirtió severamente. Pero Mercedes estaba fuera de sí. «Todo esto es por dinero, por su maldita empresa. Mi hijo merecía más, merecía ser el dueño, no un simple mantenido por su esposa». Sus palabras, más que herirme, me confirmaron lo que ya sabía. Nunca había sido sobre mí como persona, sino sobre lo que poseía, sobre el poder y el dinero que tanto codiciaban. Rodrigo, pálido y sudoroso, intentaba callar a su madre, pero era demasiado tarde. Su estallido había sido prácticamente una confesión en plena sala. Las semanas posteriores a la audiencia pasaron en un torbellino de actividad legal y mediática. El caso captó la atención nacional. La exitosa empresaria que sobrevivió a un intento de asesinato por parte de su esposo y su suegra, y regresó para reclamar lo que era suyo. Los periódicos lo llamaron
el caso de la mujer que volvió, del mar, y los programas de televisión se disputaban entrevistas que sistemáticamente rechacé. No quería convertir mi tragedia personal en un espectáculo. Mi objetivo no era la fama ni la venganza, sino la justicia y la recuperación de mi legado. El juez Mendoza emitió órdenes judiciales inmediatas. Congelamiento total de los activos de la empresa, prohibición a Rodrigo y Mercedes de acercarse a cualquier propiedad o empleado relacionado con Diseños Lucía, y una investigación criminal completa sobre el intento de asesinato. Rodrigo fue detenido esa misma tarde. Mercedes, en un desesperado intento de huida, trató de tomar un vuelo a Suiza, pero fue interceptada en el aeropuerto de Barajas. Las imágenes de ambos esposados ocuparon las portadas de los periódicos al día siguiente. No siento ninguna satisfacción viéndolos así, le confesé a Clara mientras observábamos las noticias en el pequeño apartamento de Alcorcón que había sido mi refugio. Solo un profundo cansancio y la certeza de que hice lo correcto. Clara asintió, comprensiva como siempre. Lo importante es que estás viva y has recuperado tu vida. Ellos tomaron sus decisiones y ahora afrontan las consecuencias. La investigación criminal avanzó rápidamente. El testimonio del Dr. Vidal fue demoledor. Describió con precisos detalles cómo Rodrigo le había pedido un sedante indetectable y cómo había calculado la dosis exacta para incapacitarme sin dejar rastros evidentes. También confesó haber proporcionado un certificado médico falso que Rodrigo utilizó para declarar oficialmente mi muerte sin que hubiera un cuerpo. Mercedes, enfrentada a la posibilidad de una larga condena, finalmente se quebró e implicó a Rodrigo en todos los aspectos de la conspiración. La traición se extendió incluso entre ellos mismos, cada uno intentando salvarse a costa del otro. Es casi poético, comentó Martina cuando me informó de este desarrollo. Quienes conspiraron por codicia terminan destruyéndose mutuamente por el mismo motivo. Mientras el caso judicial seguía su curso, yo tenía una empresa que rescatar. El daño causado en esos 2 meses había sido considerable. Clientes perdidos, empleados despedidos, contratos cancelados, activos vendidos a precios irrisorios, pero no me había construido desde cero una vez para rendirme ahora. Establecí mi oficina temporal en una pequeña sala de reuniones de lo que quedaba de mi sede en Madrid. Desde allí, comencé la tarea de reconstrucción. Lo primero fue contactar a los empleados despedidos. Les ofrecí no solo sus puestos de vuelta, sino mejores condiciones y participación en los beneficios futuros de la empresa. La mayoría aceptó con entusiasmo, agradecidos por la oportunidad de volver a lo que consideraban su segunda familia. Diego, mi director creativo durante 7 años, me abrazó con lágrimas en los ojos cuando regresó a la oficina. Nunca creí la historia del accidente, me confesó. Conocía demasiado bien a Rodrigo y a la víbora de su madre, pero no tenía pruebas, solo sospechas. Lo importante es que estamos aquí ahora, le respondí, conmovida por su lealtad, y vamos a reconstruir todo, mejor que antes. Los clientes fueron el siguiente desafío. Muchos habían firmado, con otras agencias durante mi ausencia, pero mi reaparición y la publicidad del caso abrieron puertas inesperadas. La historia de resiliencia y superación resonaba con muchas empresas que valoraban la ética y la determinación. Nuevos contratos comenzaron a llegar, algunos incluso más importantes que los perdidos. Recuperar los activos vendidos fraudulentamente. Fue un proceso legal complejo, pero Martina y su equipo trabajaron incansablemente. Uno a uno, los tribunales fueron anulando las ventas, reconociendo el fraude y la coacción involucrados. 6 meses después de mi regreso, Diseños. Lucía estaba nuevamente en pie, transformada pero intacta en su esencia. Había aprendido lecciones valiosas sobre confianza y precaución, pero me negaba a permitir que la amargura definiera mi futuro. Una tarde de primavera, mientras revisaba los planos de lo que sería nuestra nueva sede en Barcelona, recibí una llamada de Martina. El juicio ha terminado, me informó. Rodrigo ha sido condenado a 12 años por intento de homicidio, fraude y malversación. Mercedes recibió 10 años como cómplice. El juez ha sido especialmente severo, debido a la premeditación
y al abuso de confianza. Sentí una extraña calma al escuchar la noticia. No era alegría ni alivio, sino más bien la sensación de que un capítulo doloroso finalmente se cerraba. Gracias, Martina, por todo. Has sido una clienta excepcional, Lucía, y una mujer aún más excepcional. No muchas personas podrían haber sobrevivido a lo que tú enfrentaste, física y emocionalmente. Esa noche, después de un largo día de trabajo, conduje hasta la costa. El Mediterráneo se extendía ante mí, inmenso y sereno bajo la luz plateada de la luna. El mismo mar que casi me había reclamado ahora me ofrecía un extraño consuelo. Me quité los zapatos y caminé por la orilla, dejando que el agua fría acariciara mis pies. Pensé en todo lo ocurrido, en cómo mi vida había cambiado irrevocablemente aquel día en el yate. La traición de Rodrigo seguía doliendo, pero ya no me definía. Recordé a Carmen y su pequeña pensión en Portinat. Le había enviado un generoso cheque como agradecimiento, pero ella lo devolvió con una nota sencilla. El dinero no era necesario. Tu amistad es suficiente recompensa. Sonreí al recordarlo. En los momentos más oscuros, había encontrado la bondad en lugares inesperados. También pensé en mi padre y sus sabias advertencias. Tenías razón, papá, murmuré a las estrellas. Algunos tienen ojos de tiburón, pero resulta que yo soy más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Un año después de mi regreso, inauguré la Fundación Nuevos Comienzos, dedicada a ayudar a mujeres que enfrentaban situaciones de abuso o violencia doméstica. La fundación ofrecía no solo refugio y asistencia legal, sino también formación profesional y oportunidades laborales en mi empresa y otras colaboradoras. Quiero convertir mi experiencia en algo positivo, expliqué durante la ceremonia de inauguración. Que otras mujeres sepan que siempre hay un camino hacia adelante, incluso en los momentos más oscuros. Entre los asistentes estaba Carmen, que había viajado desde Ibiza especialmente para la ocasión. También estaban Clara, Martina, Miguel y todos aquellos que me habían apoyado durante mi lucha. Juntos, formaban una nueva familia, unida no por sangre sino por lealtad y cariño genuino. El eco mediático del caso había disminuido, con el tiempo, pero su impacto permanecía. Ocasionalmente recibía cartas de mujeres que, inspiradas por mi historia, habían encontrado el valor para dejar relaciones abusivas o comenzar de nuevo después de traiciones similares. Cada una de esas cartas me confirmaba que mi sufrimiento no había sido en vano. Diseños Lucía se expandió a nivel internacional, abriendo oficinas en París, Milán y Nueva York. Ya no era solo una agencia de diseño gráfico, sino un conglomerado creativo que abarcaba múltiples disciplinas. Mis empleados, muchos de los cuales habían estado conmigo desde el principio, compartían ahora la propiedad a través de un innovador programa de acciones. En cuanto a mi vida personal, decidí tomarme tiempo. Las heridas emocionales sanaban, más lentamente que las físicas, y necesitaba redescubrirme a mí misma antes de considerar una nueva relación. Había aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a valorar mi independencia y a confiar en mi instinto. Una tarde, mientras contemplaba el horizonte desde la terraza de mi nueva casa en las afueras de Barcelona, reflexioné sobre el extraño camino que me había llevado hasta aquí. La vida que había construido después del trauma no era la que había imaginado, pero en muchos sentidos era más rica, más auténtica y más mía que nunca. El sol se ponía sobre el mar, tiñendo el cielo de naranja y rosa, casi como aquel fatídico día en el yate. Pero esta vez, el espectáculo no evocaba miedo, sino una profunda gratitud por estar viva, por haber sobrevivido no solo al mar, sino a la traición de quienes más debían protegerme. El mar no pudo conmigo, pensé, mientras levantaba una copa de vino hacia el horizonte en un brindis silencioso. Y ellos tampoco. Mi imperio no estaba construido sobre la fortuna solamente, sino sobre la resiliencia. Mi legado no era simplemente una empresa exitosa, sino la historia de una mujer que se negó a ser derrotada, que transformó su dolor en poder. La tormenta que habían creado finalmente los había devorado a ellos, no a mí.
Sus nombres quedaron vinculados al escándalo, sus ambiciones desmanteladas por los mismos esquemas con los que pensaron asegurar su futuro. Yo observé no con amargura, sino con claridad. Habían intentado enterrarme, pero al hacerlo, solo habían desenterrado su propia ruina. De pie nuevamente en la orilla, miré las olas que casi me habían reclamado. Ya no representaban miedo o traición. Para mí, eran un recordatorio de mi propia fuerza, la prueba de que incluso en las profundidades de la desesperación, podía levantarme y enfrentar al mundo, no como víctima, sino como la mujer que convirtió su propio final en un nuevo comienzo.